Hermanos queridos, qué gusto saludarles, qué bueno que podemos continuar aquí haciendo estas clases para todos ustedes. Me da mucho gusto poder estar en contacto, aunque yo no los pueda ver, ustedes sí a mí. Y bueno, pues ya llegará el tiempo en que primeramente Dios podamos recuperar la oportunidad de poder continuar con nuestras clases presenciales. Mientras tanto, pues usemos estos recursos que Dios nos da la oportunidad y espero que sean de grande bendición. Y antes de iniciar, yo quisiera pedirles que allí en donde estén, cierren sus ojos, vamos a clamar al Señor para que esta información sea de bendición para ustedes, que nutra nuestro espíritu y sobre todo que le glorifique a Él. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad que me das de estar en contacto con mis hermanos. Yo quiero darte gracias por todas tus bendiciones y quiero pedirte, Señor, que tu nombre sea glorificado en todo. Padre, bendice, Señor, la vida de mis hermanos, que puedan escuchar tu voz, que lo que podamos hablar el día de hoy, Señor, nos dé una perspectiva clara de por qué tú nos dejaste tu palabra, nos dejaste estos libros maravillosos y pedimos, Señor, que sea tu nombre glorificado en nuestras vidas. Nutre nuestro espíritu, nuestra mente quede clarificada, Señor, a través de lo que tú quieres decirnos, que sea un pan en nuestro espíritu, un alimento. Gracias, Dios, te damos todo el honor a ti. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que estarán escuchando esto ahí en su casa, en su trabajo, en su oficina, donde quiera que estén. Tú estás ahí con ellos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues en esta clase de la reseña del Antiguo Testamento hemos ya iniciado estos temas y le damos gracias a Dios por su palabra. Hemos estado hablando acerca, ustedes ya supieron lo que es la estructura propia de la Biblia. Estamos divididos entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que nos está hablando, sabemos la división que existe entre el Antiguo Testamento, no necesariamente está el Nuevo Pacto, sino está dividido por la vida de Cristo, desde el nacimiento de Cristo. Lucas, por ejemplo, hace un recuento desde antes de la vida de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, los acontecimientos históricos que se nos narran ahí. De grande bendición podemos nosotros estudiar esto y bueno, el pacto antiguo no queda plasmado directamente, sino cuando Cristo está en el aposento alto con sus discípulos, vemos que les dice, ¿verdad? Cuando está celebrando la Pascua, posteriormente la sustitución de la Pascua ahora en la iglesia cristiana, pues es la cena del Señor. Y Jesús se lo dice, lo recuerda Pablo en 1 Corintios 11, que ahora la cena del Señor, hablando de su cuerpo, que es entregado por nosotros para nuestra salvación, está representando por el pan. Y la sangre derramada en la cruz del Calvario, y dice así claramente, este es el nuevo pacto. Esto quiere decir que la cruz de Cristo es lo que señala en el tiempo, en la historia de la humanidad, el antiguo y el nuevo pacto. Entonces tenemos que tener claro esto, que sabemos que el Nuevo Testamento, hablando de la sección de la Biblia, pues nos está dirigiendo hacia ese nuevo pacto, pero señalar claramente que es cuando exactamente Cristo muere, ahí da el inicio a este nuevo pacto prometido desde el Antiguo Testamento en Ezequiel y en Jeremías. Bueno, es importante que sepamos esta división que vemos y estamos estudiando toda la parte del Antiguo Testamento, principalmente lo que Hebreos llama Antiguo Pacto. Vemos que en Génesis ya estuvimos estudiando acerca de la creación, el inicio del pacto, de la redención, que viene, por supuesto, desde que el hombre peca. Recordamos que ahí cuando Adán peca, la consecuencia del pecado está muy clara en las palabras de Dios, en la advertencia que Dios le da a Adán y Eva. Y les dice que no comerán de este fruto, porque si comiesen de ese fruto, de cierto morirán. Este era el juicio que había de parte de Dios. Siempre la consecuencia del pecado es la muerte. En Romanos capítulo 6, 23 lo dice claramente el apóstol Pablo, recordando estas palabras que Dios le reveló a Adán y Eva. Entra el pecado, pero vemos que no mueren inmediatamente físicamente. Hay una muerte espiritual que conocemos que es esta separación,
destitución de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23, en donde ya esa comunión que había perfecta, ahora ya no se logra, gracias a que debido al pecado hay impiedad y es contraria a la santidad de Dios. Entonces ahí nos revela el Señor este plan perfecto para manifestar la gloria de su gracia, dice Efesios 1. Esta es la razón por la cual Dios permitió esto. Dios en su soberanía podría no haberlo permitido, pero su propósito era mostrar toda su gloria, y para que la gracia, que es parte de esa gloria, parte de esa riqueza de la identidad de Dios, de los atributos divinos, de sus excelentes atributos, de sus excelencias, tenía que suceder todo esto. Y entonces para nosotros vemos este plan de Dios en donde es revelado esa gracia, en donde Adán y Eva no caen muertos físicamente. 900 y algo de años Adán muere después de eso, dice la escritura, pero alguien tiene que pagar. Y ese que pagó en ese momento temporalmente, haciendo un reflejo de lo que vendría posteriormente en la obra de Cristo Jesús, es que aquel animalito con el que fueron cubiertas los cuerpos de Adán y Eva, de las pieles de estos animales. Entonces ahí vemos el plan de redención ya plasmado desde Génesis, en donde la gravedad del pecado requiere una sustitución de muerte, ya que los mismos pecadores no tenemos nosotros características, capacidad de poder pagar respecto a nuestro propio pecado, porque no tenemos nada que entregar que sea puro para poder liquidar la deuda que nosotros teníamos. Entonces vemos ahí en Génesis este plan de redención que posteriormente vemos principalmente en la promesa de Dios de la bendición hacia todas las naciones en el patriarca Abraham, en donde Dios le promete a él una descendencia física, pero vemos también en Gálatas que Dios manifiesta una descendencia espiritual. Es decir, no son solo los hijos de Abraham físicamente hablando los receptores de la promesa de Dios, sino los que son justificados por fe. Esto está explicado también en Romanos capítulo 4. Entonces, definitivamente el Señor nos está mostrando esta grande bendición en donde vemos a un Abraham, a su descendencia, Isaac, en donde Él les promete exactamente lo mismo, el ser receptores de la bendición. ¿Cuál es esa bendición? ¿Cuál es la promesa que le da Abraham? Abraham, yo estaré contigo. A Isaac le dice, yo estaré contigo. A Jacob le dice, yo estaré contigo. Y vemos que a Moisés hace esa misma promesa a Dios. El Señor es fiel, y si nos damos cuenta, esa misma bendición nos da a nosotros como su iglesia. Cuando Jesucristo en Mateo 28, antes de ascender al Padre, le dice a sus discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nada podríamos hacer sin Dios. Entonces vemos ahí en Génesis que el Génesis representa esto, los principios, el inicio de la historia humana, las promesas de Dios en este plan de redención que vemos a lo largo de Génesis hasta Apocalipsis. R.C. Sproul hizo un estudio de una amplio acerca de este plan de redención, yendo desde todos los libros de la Biblia, haciendo un análisis de las historias principales de la Escritura, y él le llamaba esto, del polvo a la gloria, le llama a este estudio él, uno de los teólogos más importantes que hemos tenido en los últimos años. Entonces vemos que el plan de redención incluye toda la Escritura y lo vemos plasmado, y es por eso tan importante que nosotros podamos contextualizar este mensaje precioso de este plan de Dios, en donde Él muestra su amor, su gracia, su bondad, su misericordia para todos los que Él ha elegido para ser salvos. Llegamos, ¿verdad?, al libro de Éxodo, que habla acerca de la salida de Israel. Una vez vemos en la historia que Dios permite que migren con repito, el propósito de Dios así era. No fue una casualidad. Recordemos que Dios es soberano, es supremo, es el dueño de todo el universo. Él no está teniendo planes B dependiendo de lo que va sucediendo, que el ser humano vaya respondiendo de ninguna manera. Todo lo contrario, Él tiene un plan, un propósito que siempre, siempre se va a cumplir. Entonces,
Dios permite que haya un hambre en su soberanía. Él permite que antes José sufriese todo lo que sufrió en un rechazo completo de sus hermanos, es vendido y ahí Dios lo coloca como la segunda autoridad más importante en el país, en la nación más importante de la época en Egipto. Todo esto para que él formara una nación escogida por él y para él. La descendencia de Jacob, que después Dios le cambia el nombre a Israel, mostrado ahí en Génesis, eh, se desarrollan, pero crece como nación ahí en la tierra de Gosén, que era un sector de Egipto, de la nación de Egipto, donde el faraón tiene misericordia por José, por la estimación que tenía hacia José, y les concede esto. Pero pasan los tiempos, el faraón muere, y el nuevo faraón tiene miedo de que Israel se les pudiera voltear, se les pudiera convertir en enemigos, y comienza ahí a buscar la aniquilación de la nación de Israel. No es algo nuevo que el odio hacia Israel, el pueblo escogido de Dios, sea ahora. Hay sus enemigos, por supuesto orquestado siempre por Satanás. Vemos que ha sido en contra del pueblo escogido de Dios y siempre ha procurado lo mismo, pero Dios es mucho más poderoso que él. Y vemos que el pueblo de Dios es sacado de Egipto, y vemos en el libro de Éxodo este maravilloso poder donde vemos el nacimiento y el llamado del patriarca Moisés. Él es usado por Dios para hacer este pacto con su pueblo, este pacto de crear una nación, de establecer una nación en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y vemos una serie de acontecimientos a lo largo de Éxodo, Levítico y Números, en donde vemos la gravedad del pecado, lo terrible que el pecado es. ¿Y cómo vemos esta gravedad del pecado en la vida del hombre? A través de los mismos ciclos. Toda la historia de la Biblia, y lo vemos aún en nuestras propias vidas, en la vida del hombre, en donde el hombre, aún sus escogidos, aún el pueblo, la nación de Israel que fue llamada para mostrar la santidad de Dios, los mismos ciclos. Dios mostrando su amor, su misericordia, su provisión, su providencia. El pueblo desviándose de estar cerca de Dios, y el resultado es un juicio, un dolor que trae arrepentimiento por la gracia de Dios, y hay una reconciliación, un poder de liberación de Dios para su pueblo. Pero lo vemos a lo largo de la Biblia. Hombres que salieron, que vieron el poder de Dios a liberarlo con 10 plagas, a liberarlos con 10 plagas, de forma milagrosa, algo que no había podido suceder, no hubiera podido suceder de ninguna otra manera más que de esta forma. Y Dios hace esto, lo ven con sus ojos, ven el manifestado del poder de Dios liberándolos, abriendo el mar rojo de una forma milagrosa. Impresionante, pasaron por seco atravesando el mar. Ven este poder de Dios en donde no debería de haber alimento. Dios cada mañana les da alimento. Donde no debería de haber carne, y aun cuando la pidieron con rebeldía, Dios les lleva carne ahí en el desierto. Donde no debería de haber agua, Dios le permite sacar del agua de la roca a Moisés y proveer a su pueblo y mantenerlo. Cada día había una nube que los cubría del sol para que ellos no murieran de inanición. Cada día había una columna de fuego que les daba calor durante la noche y los guiaba y los hacía permanecer con vida. Les creaba el ambiente ideal. El desierto era desierto, es lo mismo que nos sucede a nosotros. Estamos en un mundo hostil, donde Jesucristo dijo: no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Estamos protegidos por Dios. Ahora que está habiendo toda esta situación de la pandemia del coronavirus, nosotros no podemos tener miedo, hermanos. Estamos sí en un desierto, igual que Israel, pero estamos protegidos por Él. Y si nosotros tenemos miedo, tenemos que ser honestos. Porque ha habido cristianos que dicen: bueno, pues sí, es normal tener miedo. No, para un hijo de Dios no es normal tener miedo. Esa no debe ser nuestra normalidad.
La normalidad debería de ser que estamos confiados en medio de cualquier circunstancia en el poder protector de Dios. No en nuestras fuerzas, no en nuestros cálculos financieros, no en que si tengo que estar, ¿verdad?, ahí espantado y si no me vaya a enfermar de este virus. No, esa no debe ser la perspectiva. La iglesia de Cristo se ha caracterizado por, aún en las peores circunstancias, ser una luz. Y si tú y yo en algún momento tuviésemos que ir a cuidar enfermos, con tal de darles testimonio y predicarles el evangelio a través de nuestro testimonio de que no tenemos miedo a la muerte porque nosotros sí sabemos hacia dónde vamos, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es que un hijo de Dios no puede tener miedo a una pandemia, no puede tener miedo a unas circunstancias adversas, financiera, económicamente. Tenemos que estar confiados en Dios. Ese es el llamado de Dios. El desierto para Israel fue un tiempo de purificación. El desierto quitó a aquellas personas, ahorita lo vamos a ver en el estudio que vamos a tener hoy de Deuteronomio, quitó a todas esas personas que no podían participar de los privilegios de una nación santa, de una nación escogida por Dios, de entrar a la tierra prometida. Y todos los hombres de guerra, todos ellos quedaron postrados en el desierto. Todos aquellos que salieron de Egipto, no entró a la tierra prometida ninguno, solamente dos, Josué y Caleb. ¿Qué nos dice esto? Pues de entrada es que muchos de ellos hubieran podido tener la oportunidad. Porque si Josué y Caleb salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida, quiere decir que tenían la edad de muchas personas que salieron de Egipto y que tenían la posibilidad, ellos pertenecían a esa generación, de haber entrado allá, entrar a la tierra prometida. No fue así. Todos los hombres de guerra quedaron postrados en el desierto. Una purificación. Y esto es lo que hace Dios, igualmente en su soberanía. Él determina y Él da el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si nosotros no decidimos ser obedientes al Señor, y esto es lo que vamos a ver el día de hoy en este libro precioso de Deuteronomio, vamos a estar en esas circunstancias, en esos altibajos, engañados por lo que el mundo dice, por la imposición del mundo, porque lo que el mundo nos arrastra a hacer. Qué lamentable es ver a muchos que se dicen cristianos y que están con un miedo y publicando todavía en las redes sociales ese miedo, en lugar de que estemos dispuestos a salir a ayudar a la gente, estemos dispuestos a servir a Dios. Y es muy triste y muy lamentable. Pero bueno, el Señor tenga misericordia de todos nosotros, porque ninguno de nosotros ciertamente todavía hemos llegado a la perfección. Pero no debemos de perder de vista que ese es el camino a seguir. Las promesas de Dios están dispuestas, dice 2 Corintios 1. Todas las promesas de Dios son sí, amén, en Cristo Jesús. Y esas promesas Dios las quiere hacer una realidad en nuestras vidas. Que podamos mostrar que tenemos un Dios verdadero. Pasamos por Levítico, donde están las instrucciones de Dios para la adoración a Dios en una tribu que fue escogida por Dios, repito, para mostrar su santidad. El libro de Números, donde vemos por qué adquiere este título, este libro. Bueno, pues porque vemos ahí una cantidad de censos que hace Dios precisamente para mostrar este contraste entre los que salieron de Egipto y poder darnos cuenta de la grande cantidad de personas que no pudieron escuchar la voz de Dios a pesar de que vieron el poder de Dios en acción. Totalmente, los milagros de Dios estaban ahí y ellos no pudieron recibir la bendición porque fue endurecido su corazón. Esto no fue solo para el pueblo, aún esto causó un estrago, una consecuencia en su líder, Moisés. Recordamos también que la Escritura nos narra acerca de que Moisés recibe una instrucción de Dios y no la considera. ¿Cuál fue esa instrucción? Dios le dice a Moisés, Moisés, háblale a la roca. Otra vez había falta de
de agua en el pueblo. Y el pueblo exaltado, el pueblo egocéntrico, la nación de Israel otra vez no confiando en Dios. Hermanos, no confiar en Dios es un pecado. Es un pecado grave. Es incredulidad, no le estamos creyendo a Dios. Cuando Dios nos ha dicho que tiene cuidado de nosotros, que Él nos acompaña, que Él nos proveerá, que Él es nuestro pastor, que es nuestro cuidador. Y el pueblo otra vez espantado, otra vez temeroso, otra vez, ¿verdad? Creyendo que las cosas iban a estar mal. ¿Por qué? Porque solamente estaban viendo las circunstancias, no escuchaban las promesas de Dios. Es algo que nosotros tenemos que aprender. Y Moisés, el líder, el patriarca, fue contaminado por esa misma situación. Dejó de oír la voz de Dios. Dios le dice, Moisés, háblale a la roca. Háblale para que mi pueblo sea provisto de su necesidad de provisión de agua. Pero Moisés, vemos ahí, inferimos la soberbia que había en su corazón. ¿Por qué detenemos eso? Porque Moisés, en lugar de hablarle, golpea la roca. ¿Cuál es el problema en que haya golpeado la roca? Bueno, el primer problema ya lo dijimos. No obedeció, porque Dios le dijo, háblale. Muchos podrían pensar, ay, qué difícil, o qué Dios tan voluble. No, primero golpea la roca y después háblale a la roca. No podría tener Dios un sistema de hacer las cosas que nos dijera, ¿verdad? 2 por 2 son 4. Aprieta el botón y vas a recibir bendición. Ora y todo va a estar bien. No. Sabemos que la oración es el camino de Dios para que nosotros nos acerquemos a la grande bendición de estar en su presencia, de hablar con el Dios Todopoderoso. Eso es la grande bendición. La grande bendición de Dios no es que nosotros le digamos qué hacer y Él lo haga, porque Él es Dios, Él es el Señor y nosotros las criaturas. Cuando nosotros pensamos que porque oremos eso es suficiente para que Dios haga lo que nosotros queremos, ese es un grave problema. La soberbia de Moisés es que radica en que Dios daba instrucciones como a él le placía. Pero como él creía que ya sabía, que ya conocía cómo funcionaban las cosas, es decir, la primera vez Dios me dijo, pégale a la roca. Yo ya sé cómo hacerlo. Yo no necesito una nueva instrucción. Yo sé cómo tengo que hacer funcionar. Esa soberbia le cegó la visión, esa soberbia le cerró los oídos a la instrucción. Es lo que sucede con la soberbia. Cuando nosotros nos creemos suficientes para resolver problemas, creemos que ya tenemos cierta madurez en nuestras vidas y podemos dejar de acercarnos a la palabra de Dios, esa es una soberbia terrible, porque el Señor Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y nosotros, al tener esas acciones, estamos en nuestra mente, en nuestro corazón, la realidad, no importa lo que digamos, la realidad es que le estamos diciendo a Dios, yo puedo sin ti. Tengamos mucho cuidado. Moisés le sucedió. Y Moisés, por no obedecer la voz de Dios, por dejarse llevar por sus impulsos, por no atender correctamente y que le interesara lo que Dios decía, creyendo que ya sabía cómo hacer las cosas, golpea la roca. Y dice la Biblia que la golpeó 2 veces. ¿Por qué la tuvo que golpear 2 veces? Porque seguramente la primera no salió agua. La segunda, Dios en su misericordia, por amor a su pueblo, sale agua. Pero la desobediencia de Moisés, con todo ese orgullo que se había generado y esa soberbia, hizo que él no entrara en la tierra prometida. Y es parte de lo importante de este libro que estamos estudiando, del libro de Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia, en el orden que ha sido dispuesto en nuestras Biblias en forma general. Esta porción que le llamamos el Pentateuco, precisamente de cinco libros, en donde vemos reflejado todas las instrucciones de Dios, donde vemos reflejado ahí todo el propósito de Dios y lo que Dios quiere para su pueblo, vemos que el Señor lo tiene que volver a realizar debido a que hay una nueva generación. Y además, este libro también incluye esta entrega de la estafeta, porque Dios
le dice a Moisés: Moisés, por cuanto no obedeciste a mi voz y golpeaste esa roca, no vas a entrar a la tierra prometida. Y él insistió. Moisés insistió. Moisés le pide a Dios: Señor, y hasta que Dios le dice: ya no me estés hablando de ese asunto. Ya, estuvo bien, ya, Moisés, no vas a entrar. Y entonces Moisés tiene que entregar la estafeta del patriarcado, del liderazgo, a Josué. Analizando el libro de Deuteronomio, podríamos decir que la frase que podría resumir este libro es: estas son las palabras. El libro de los recuerdos, la repetición de la ley a esta nueva generación, una generación que requería nuevamente recibir las instrucciones, reafirmar las instrucciones. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, había recibido estas instrucciones de sus padres, pero era importante que ellos las recordaran. Es muy importante que nosotros veamos en este contexto que hemos hablado, este libro precioso de Deuteronomio, pero es importante también que nosotros veamos o entendamos que la mentalidad de la cultura de esta época en el Medio Oriente implicaba esto, que un rey tenía que establecer un pacto con su pueblo, es decir, las labores que el rey mismo se comprometía a hacer, y también por otro lado el prólogo, había un tipo prólogo que era los mandamientos, las instrucciones, a lo que el compromiso que tenía la nación, el pueblo que era sojuzgado por este rey. Y esta es una forma muy correcta, una forma que nosotros debemos de ver la escritura, principalmente el libro de Deuteronomio. Muestra un pacto entre este rey y su pueblo, entre Dios e Israel. Y que ahora nosotros, porque dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Todo lo que está ahí plasmado tiene una utilidad, es algo para que nosotros podamos usarlos. Entonces, de la misma manera, nosotros en este reinado de Dios, en la decisión de que Dios ejerza su voluntad sobre nuestras vidas, en una declaración de un pacto que Dios ha establecido con nosotros, en donde Él es el rey y nosotros somos sus súbditos. Entonces es muy importante que nosotros podamos verlo desde esta perspectiva. El autor de este libro es Moisés, igual que todo el Pentateuco. Sabemos que él escribió por tradición todo este libro desde Génesis hasta Deuteronomio, inspirado por Dios, pero claramente podemos nosotros entender que la parte de la muerte de Moisés fue escrita, lo más probable, se tiene la tradición de saber, la tradición judía, de que Josué fue el que escribió la parte de la muerte de Moisés. Esto es algo muy obvio y así lo podemos entender. La fecha en la que se escribió este libro es desde 1446, o lo que abarca la historia de este libro, la narrativa, es de 1446 a 1407 a.C. Quiero recordarles, obviamente, nosotros ahora cada día que nosotros vamos viviendo va aumentando la fecha, es decir, hace un año estamos en el 2019, ahora estamos en el 2020, el año que entra estaremos en el 2021. Pero si nosotros nos vamos hacia atrás para que entendamos la historia, entonces la cuenta es regresiva, porque todo parte del nacimiento de Cristo en la calendarización, o para poder medir el tiempo en relación a algo, se coloca la vida del nacimiento de Cristo, y entonces por eso hablamos que la historia narrada dentro del libro de Deuteronomio es a partir de 1446 y son alrededor de 40 años. Entonces en lugar de ir hacia el aumento es descendiente, es decir, a 1407, porque la distancia se recorta de el nacimiento de Cristo. Espero que mi explicación haya sido clara, pero bueno, esa es la forma en que nosotros fechamos los acontecimientos antes de Cristo. Cuando hablamos antes de Cristo es así. Ya lo dije, el método es principalmente una narración histórica, aunque también vemos que es Dios hablando a su pueblo, Dios hablando a nosotros, y por eso incluye también profecía o una predicación profética. Recordemos que profecía
No es hablar solamente de prever el futuro, de decir lo que va a suceder en adelante. La profecía es profetes, es en el griego la palabra que nosotros tradujimos al español y significa un orador inspirado. Entonces vemos que la profecía es quién inspira, quién les dice qué tiene que o qué tenemos que predicar o qué se tiene que hablar en relación a este conocimiento. Cuando le llamamos profecía es Dios. La profecía es Dios hablando a nuestras vidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de definiciones teológicas, tenerlas muy claras para que no nos hablen, porque ahora, ¿verdad?, se ha utilizado tan inadecuadamente en algunos medios cristianos este tipo de conceptos. Se le dice profecía a que alguien le dice, te va a pasar esto y Dios te dijo, ¿verdad?, que te va a suceder, que te tienes que casar con fulanita, unas cosas terribles que no son avaladas con la escritura. Y en 2 de Pedro capítulo 1, por eso dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, toda la verdad que la palabra profética más segura es la Biblia, la escritura, a la cual debemos de hacerle caso. Entonces, si alguien dice, no, yo tengo palabra de Dios, pero dice algo que va en contra de los principios, del conocimiento, de los conceptos divinos, del pensamiento de Dios plasmado en este precioso libro que llamamos la palabra de Dios, que es la Biblia, en ese momento nosotros tenemos que desechar completamente las cosas. Dios no funciona de una manera que no es la correcta. Así es que tenemos nosotros que saberlo y conocerlo. El nombre originalmente no es el nombre de Deuteronomio que nosotros hemos determinado. El Deuteronomio viene del griego y como sabemos, estos libros fueron escritos, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Solamente algunas porciones de Daniel fueron escritas en arameo, pero todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces vemos que el título original de este libro significa estas son las palabras. Ahí mismo inicia el libro presentándose de esta manera, pero actualmente nosotros le conocemos como Deuteronomio, que viene del griego deuteros, que significa segunda, y nomos, que significa ley. Entonces, el libro ha adquirido este nombre que hemos dado, segunda ley. ¿Qué quiere decir? Lo que ya hablamos, de que Dios nuevamente tiene que reafirmar a través de Moisés a esta nueva generación, nuevamente viene a establecer su ley, su pacto con el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que se escribió o para qué se escribió? Bueno, vemos que se tenía que establecer después de estos 40 años de disciplina, el pueblo de Israel purificado tenía que establecerse con una idea clara de la razón por la cual Dios quería establecer esta nación. Dios da instrucciones nuevamente, recuerda nuevamente lo que era la ley y que esto fuera la práctica en la vida de ellos. Y vemos ahí en este precioso libro que Cristo después toma varias partes de Deuteronomio para su ministerio evangelístico y vemos que habla acerca este libro no de otra cosa sino de principalmente o el resumen que después Cristo nos lo establece, nos los enseña, es que en qué se resume la ley de Dios, en que amemos, la ley del amor, y que esto no es una situación en la que nosotros podamos ganar una salvación, sino es el reflejo del entendimiento del propósito por el cual Dios nos creó y nos mantiene aquí en la tierra, reflejar sus atributos, darle gloria a Él. Vemos aquí que nuestro autor, el autor, si usted puede verlo ahí en su manual, divide el estudio en 3 discursos principales de Moisés con propósitos que vamos a ver en un momento más. La primera división del libro de Deuteronomio es Moisés, ¿verdad?, anunciando su destitución. Ya hablé de eso, ya vimos por qué fue destituido, pero es importante que nosotros podamos comprender, entender esta razón de Dios para su pueblo. Entonces, vemos en este Pentateuco que Dios manifiesta
en estos 5 libros la promesa de esta nación y de la tierra prometida. Entonces vemos que estas divisiones que acabo de mencionar hace un momento, vemos que estas divisiones están divididas principalmente en un discurso que Moisés plantea, o de 3 discursos que Moisés plantea hacia el pueblo. No que Dios haya, cuando hablamos de una segunda ley, no estamos hablando de que Dios dio otra ley o instrucciones diferentes. No, sino Él da una explicación de la ley, de la misma ley, un repaso de la ley original y la forma en que el pueblo lo tenía que entender. No había sido suficiente con lo que ellos habían visto, sino lo que Dios quería que ellos pudieran entender. Y esto principalmente les haría prepararse para entrar a la tierra prometida. Esto es algo maravilloso que Dios nos entrega. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que Dios da a su pueblo estas instrucciones, y vemos que cuando Dios va a dar una grande bendición, nos tiene que preparar. Quiero compartirles un testimonio personal. Yo, antes de entrar al ministerio, Dios tuvo que tratar profundamente en mi corazón. Hubo un momento en que yo anhelaba servirle al Señor. Desde que yo era adolescente, he servido al Señor en el área musical, en las áreas de apoyo, de staff, etc. Gracias a Dios, tuve unos maestros de discipular que me discipularon en relación a siempre servir al Señor, tener disposición, entregar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Pero cuando Dios nos llama a servirle ya de tiempo completo, preparándonos para el pastorado, Dios me llamó a leer el libro de Deuteronomio, porque cuando viene una promesa de Dios tenemos que preparar nuestro corazón. Vemos ahí que el llamado de Dios no es para hacer lo que a nosotros nos convenga, lo que nosotros creamos mejor hacer, sino Dios nos da instrucciones. Lo más importante en el servicio a Dios es eso, la obediencia. El saber que Dios tiene una forma de hacer las cosas y que siguiendo esas instrucciones, entonces vamos a poder tener paz, gozo, sabiendo que estamos haciendo su voluntad. Dios me llevó a estudiar el libro de Deuteronomio, a ver cómo Dios preparaba a un Josué para el ministerio. Y Dios lo usó para preparar mi corazón, para preparar una dependencia hacia Él. Vemos aquí que esta es la razón por la cual Dios envía su palabra a través de Moisés, en donde después de cuando este éxodo va a terminar ya, viene el final. Dios tiene que confirmar este pacto que ya mencionamos, estas leyes que son importantes y que abarcan la vida completa, integral. No es solamente algunas situaciones o solamente la relación, por supuesto que está basado principalmente en la relación personal con Dios, todo lo que a Dios le agrada. La ley muestra la santidad de Dios. Pablo lo decía en Romanos capítulo 7, la ley es buena y santa. Muestra la santidad, muestra la justicia de Dios, es algo bueno. Pero ¿cuál es el propósito de la ley? Darnos cuenta de nuestra condición de pecado. La ley nos lleva a Cristo, la ley hacía que se dieran cuenta de su falta de capacidad de agradar, de vivir en total santidad y justicia perfectas, que son los requisitos para tener una relación con Dios. No podemos nosotros ir en contra de la propia naturaleza de Dios. Nosotros tenemos que estar sometidos a lo que Él es. Y si nosotros no llenamos o no tenemos esas características, por eso mencioné hace un momento, estamos destituidos de su gloria. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos tener comunión con Él. Es el anhelo de Él y por eso este plan de redención. Entonces vemos que la generación pasada había muerto, pero requería esta confirmación de este pacto para la entrada a la tierra prometida. En el segundo discurso, ¿verdad? Después de este primer discurso donde hace este llamado a la obediencia de Moisés hacia el pueblo, vemos que hay un repaso de la ley. Nuevamente vemos que Dios enfatiza leyes precisas, principalmente lo que llamamos el decálogo, los 10 mandamientos de Dios. Los vemos ahí en el capítulo 5 y 6 de
de Deuteronomio, como vemos una amplitud, y vemos hasta el capítulo 26, ¿verdad? Una amplitud de estas leyes, en donde abarca prácticamente lo que Dios quiere para nosotros, centrados en lo que ya mencioné, el amor hacia Dios como número uno. Cristo lo dijo cuando le preguntaron, ¿verdad?, ¿cuál es el más importante mandamiento? Y les recuerda, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Deuteronomio 6, 44 al 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, le llama el gran Shema, ¿verdad? ¿Por qué empieza con esta palabra? Shema, Shema, ¿verdad? En donde, ¿qué significa esto? Se traduce en nuestra versión Reina Valera 60 como oye, pero lo que implica no es tan solo el acto de percibir sonidos, palabras, frases, sino habla de una actitud. Shema significa escuchar. Como un soldado cuando está ahí en firmes y está, su actitud es Shema. ¿Por qué? Porque no tan solo está dispuesto a escuchar algo, sino en cuanto el superior le dice firmes, paso redoblado, y le da una indicación, él tiene que hacerla. Eso es Shema. Cuando Dios dice Shema Israel, por eso se llama el gran Shema. Oye Israel, escucha Israel, atiende Israel. El Señor, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor. El principio es ese. Ahora, la primera carta de Juan nos enseña que sin Dios no podemos hacerlo. Esto es importante. Y esto es lo que Dios quería convencer a su pueblo. La incapacidad de que sin Él nada podemos hacer. Sin Él, mis queridos hermanos, somos menos que nada. Y vemos que esa demostración del amor tiene instrucciones, objetivos precisos. Hay leyes ceremoniales que se refieren a la adoración a Dios. Pablo lo decía en Romanos capítulo 12, por tanto, hermanos, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas, de nuestra entrega, de nuestra rendición verdadera a Dios? Agradarle a Él. Conozco personas cristianas que dicen, no, es que a mí no me gusta danzar. No, es que yo no canto bonito. Bueno, pero pues es que Dios no está viendo tus excelencias, no está viendo si tú eres excelente con algo. Dios no se complace en la fuerza del caballo ni en la habilidad del hombre, sino se complace Jehová en los que le temen, en los que quieren agradarle, en los que buscan agradarle a Él. ¿Qué le gusta a Dios? Eso hago. Y eso nos va a llevar, por un lado, en la obediencia a sus mandamientos, porque eso es lo que le agrada a Dios. Y además voy a darme cuenta que la obediencia a Dios es lo santo, vivir en santidad, es la vida mejor que yo puedo tener en este mundo. En consecuencia, es un círculo virtuoso de Dios. Dios le agradamos con eso, pero también Dios nos bendice con eso al mismo tiempo. Nosotros buscamos agradar a Dios, no estamos buscando la bendición, porque eso sería muy egocéntrico. Buscamos agradar a Dios confiando en que Dios nos va a dar todo lo que nosotros tengamos. Jesucristo lo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El problema es que el mundo nos ha conflictuado entre valores, y nosotros pensamos que los valores más importantes son los beneficios personales. Y esto es algo que a Dios no le agrada. Cuando nosotros morimos completamente a eso, el Señor termina dándonos muchos beneficios cuando nosotros tenemos orientado nuestro corazón hacia Él, hacia agradarle a Él, pase lo que pase. Si tuviésemos esos beneficios, le agradecerle. Y si no los tenemos, agradecerle de cualquier manera. Dios da estas leyes ceremoniales donde nos muestra qué es lo que le agrada, muestra eso, una fidelidad a Él, un alejamiento totalmente de los dioses falsos, porque Dios es un Dios celoso. ¿Qué significa eso? Que nosotros tendemos que entender es que Él es santo. ¿Qué significa? Que Él es único, que no hay otro como Él, no hay otro ser como Él. Él es Dios. No existe Dios más que Él. Y cuando hay algo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, entonces vamos a ofenderle claramente. Es una infidelidad al Dios, al dueño de todas las cosas. Dios nos indica la santidad con la que nosotros tenemos que vivir, y vemos ahí que
está incluido el diezmo, los 7 años sabáticos, las fiestas que están ahí estipuladas en un agradecimiento y un recordar que Dios liberó a su pueblo, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, radican ahí en que Dios hace una liberación a su pueblo. Pero también Dios nos indica cuál debe ser nuestra cultura en la sociedad, con otras personas, lo que llamamos las leyes civiles. Y Dios da autoridad para que haya un orden, para que se castigue, para que al que ha faltado ese orden, algo que desafortunadamente la humanidad nos hemos olvidado, le hemos dado la espalda, creemos que lo que decía en su momento, creemos que tenemos mejores ideas que Dios y hemos terminado en un destrozo social. Hemos preferido que en lugar de que se castigue a una persona por un acto específico de acuerdo a lo que Dios dice, no, nosotros decimos, no, mejor hay que encarcelarlo. Y esto vemos en un deterioro social que ha ido cada vez más y más perjudicado y perjudicando a la misma sociedad. Dios establece leyes específicas, habla inclusive, y hay una profecía ahí. Cuando tengas rey, Dios da instrucciones para cuando sucediera lo que vemos más adelante, que el pueblo de Dios cambia el reinado de Dios directo en su vida, lo que llamamos una teocracia, por una monarquía. Y Dios, sabiendo esto, vemos que da indicaciones de antemano preparándose para esto. Hay algo muy interesante que vemos aquí a lo largo de la ley. Aquí en Deuteronomio también se reafirma lo que Dios habla de las ciudades de refugio. ¿Qué eran las ciudades de refugio? Eran unas ciudades, lugares donde personas que podrían haber cometido un acto que dañaba a otra persona, y para no generar un conflicto entre estas personas o los familiares de las personas que habían sido afectadas por el pecado de alguien, entonces se enviaba a esta ciudad de refugio. Por ejemplo, cuando había un homicidio imprudencial, lo que ahora conocemos como homicidio imprudencial, es decir, alguien que por accidente puede matar a otra persona. Bueno, cuando una persona estaba en esta condición, se evaluaba el acto y para que la familia no quisiera vengarse, se le enviaba a una ciudad de refugio. Esto es lo que significaba. Ciudades donde se ponían a personas con ciertas características como la que acabo de mencionar para que no hubiese una discordia, un conflicto en relación a la convivencia de la comunidad. Entonces vemos aquí que Dios juzga, por supuesto, el satanismo, el espiritismo, la brujería, la hechicería. Y vemos estas leyes en donde se incluye los beneficios sociales también para el primogénito, las características que después retoma también Cristo en relación al divorcio, y de que lo cuestionan a él, cómo deberían de casarse, cómo deberían de tener los levitas, acciones ahí con algunos conflictos que podrían haber en cuestiones matrimoniales, ofrendas, etc. Entonces vemos todo esto de labios de Moisés. Y la tercera parte y la última, vemos un contraste de Dios entre la maldición y la bendición. Es decir, cuando hay obediencia, cuando se guardan los mandamientos de Dios, vemos que hay una consecuencia, bendición. Y Dios es claro y específico con eso. Y vemos ahí una lista a partir del capítulo 27 y hasta el final del libro, antes de la muerte de Moisés, que es narrada al final del libro, que es incluida en Deuteronomio. Vemos que Dios hace una lista exhaustiva de la grande cantidad de bendiciones cuando el pueblo de Dios hay obediencia. Vemos aquí una claridad de ejemplos en los que Dios da y es enfático con lo que Dios establece en estos pasajes de la Biblia. Cuando nosotros somos sujetos a Dios, vemos que hay grandes beneficios. Dios no nos los oferta como para que nosotros pongamos en eso nuestra mente, sino Dios nos da una garantía de ambas cosas, de que si hay obediencia, vendrá bendición. No hay obediencia, no podemos esperar bendición, sino todo lo contrario, maldición. Entonces vemos ahí que a pesar de que Moisés intenta continuar, entrar a la tierra prometida, Dios le dice que no,
Y entonces vemos la conclusión en donde Moisés entrega y le pide al pueblo que sigan a Josué, porque Josué era el escogido de Dios para continuar con el patriarcado. Y ya veremos en el siguiente estudio acerca de esta bendición que recibe Josué como la continuación del liderazgo del patriarcado en Israel. Entonces vemos esto, qué enseñanzas importantes podemos extraer de este libro. En resumen, en que Dios nos llama a que obedezcamos, a que le creamos, no con una forma coerciva, sino por amor a Él. Dios establece una relación de Dios, de todo lo que Él agrada, para que nosotros le conozcamos, que le conocemos a Él, le conocemos. Qué oportunidad tan hermosa saber lo que al Creador del universo le es grato de nuestras vidas. Y que nosotros, si realmente tenemos temor de Él, habrá una reverencia, un respeto real. Es impresionante como en los tiempos de ahora, ¿verdad?, se piensa que no debemos de ver con respeto a Dios, que podemos verlo como un cualquier otro humano. Y a veces dicen, no, tú ve a Dios como tu amigo, ¿verdad? Es tu amigo. Pero tenemos que tener claro que Él no es, Él es santo. Y aunque Él haya venido a nosotros y se ha mostrado como nuestro amigo, no es lo mismo que a un amigo cualquiera, ¿verdad? Porque Él es Dios. Debe de haber adoración, una adoración como a Él le gusta. Tiene que haber una disposición total a obedecerlo. Eso es lo que significa una verdadera rendición. Y tener cuidado con la idolatría. Pablo hablaba también a Timoteo y le decía, aguas con la avaricia, porque es idolatría. No solamente estamos hablando de algunas construcciones de hombres, ¿verdad? Como los conocemos, figuras hechas por mano, de diferentes materiales, de madera, de yeso, de metal. Ahora vemos que hay otros ídolos que pueden estar ocupando en nuestro corazón la seguridad que solamente puede darnos Dios. Eso es idolatría y tenemos que rechazarla de forma severa. Saber que Dios es un Dios que recompensa la obediencia y que nosotros podemos mostrar a este Dios en una vida de santidad, de satisfacción. Es lo que Dios nos está llamando. Aunque Dios nos ha dado la libertad, la capacidad de decidir entre obedecerle y no obedecerle, tenemos que nosotros considerar que eso tendrá una consecuencia. Vemos que el versículo clave, podemos decir acerca del versículo clave de este libro, es que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Es lo que Dios quiere para nosotros, para que nosotros seamos grandemente bendecidos. Hermanos, nos vemos en la siguiente clase. Vamos a ver el libro de Josué. Que Dios les bendiga.